castigo, conciencia, alabanza, amor, sufrimiento. Mis queridos hermanos y hermanas, gracia y paz sean a ustedes. Deseamos ver cómo la palabra de Dios reúne estos 5 términos: castigo, conciencia, alabanza, amor y sufrimiento. Ayer recibí un mensaje de un hermano en Cristo del Perú. El título era: Nuestro presidente se ha rendido con nosotros. ¿Y por qué? Al principio de este mensaje pude leer: miles de personas ya dejaron la cuarentena y salen de sus casas trasladando el virus, y eso al Estado ya le cansó. Se dice que en algunas zonas, más del 40% de la población no respeta el estado de emergencia. Aún no conocemos las futuras decisiones del gobierno peruano para las próximas semanas. Pero cualesquiera que sean las decisiones que se tomen en el futuro, podemos dar gracias al Señor por las autoridades que están por encima del país. Están actuando por el bien del pueblo. Queremos que el presidente dé un claro testimonio de fe en Dios y fe en el Señor Jesús. Intercedamos por él en nuestras casas. Pero al menos 2 preguntas muy concretas se plantean al discípulo del Señor que desea serle fiel. La primera: ¿realmente tengo que someterme a las autoridades? La segunda: ¿cuál es mi primer deber con las autoridades? Si amamos al Señor, que murió por nosotros y resucitó, sin duda nunca hemos pensado tanto en el significado de los siguientes versículos. Para la mayoría de nosotros, también reflexionamos sobre ellos porque la vida de nuestra familia está en juego en estos tiempos de pandemia. Comida, salud, trabajo, educación. En este video tocaremos, entre otras cosas, el tema de la pena de muerte, lo que se puede decir del presidente del país, o cómo amar al Señor en nuestra vida de ciudadanos de una ciudad como Chorillos, Trujillo, Chiclayo o Iquitos. Entonces, ¿qué dice la Escritura, la palabra de Dios? ¿Qué es la verdad? Hablando de nuestra actitud frente al gobierno, Dios nos exhorta en la epístola a los Romanos capítulo 14, versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Igual en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Finalmente, en la primera epístola de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Volvamos a nuestras preguntas y respondamos claramente. ¿Depende de mí someterme a las autoridades o al revés? No hay ninguna duda al respecto.
depende de mí someterme a las autoridades por el castigo y la conciencia. También debo hacerlo por causa del Señor, es decir, por amor a mi Señor. ¿Y qué debería hacer la autoridad oficial a cambio? Castigar y alabar. Por eso unos de los que no respetaron el estado de emergencia en Perú fueron encarcelados o tuvieron que pagar multas. Así es como la autoridad castiga. También es la razón por la que algunos departamentos que fueron más obedientes durante el estado de emergencia tendrán mayores libertades que otros. Tal vez así es como la autoridad lo alaba. La siguiente pregunta fue, ¿cuál es mi primer deber con las autoridades? En primer lugar, es hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por las autoridades. ¿Soy un hombre o una mujer de oración? Reflexionemos un momento sobre lo que acabamos de leer. Hoy en día, a un judío convertido a Cristo, o a un peruano convertido a Cristo, Dios no dijo: te pondré a la cabeza, no a la cola de los demás. De hecho, como cristianos, no tenemos la promesa de Dios de estar a la cabeza de un reino, un país. ¿Y por qué no? La respuesta es muy simple. Nuestra ciudadanía es celestial. La epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 20, lo expresa de esta manera: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Somos extranjeros y forasteros en el mundo, según la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al Rey. Por eso el lugar de un creyente no es desafiar al gobierno que está por encima de él. La palabra de Dios es extremadamente clara en este tema. Se trata de dar testimonio a la gloria de Dios. Leamos de nuevo en la epístola a los Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste,
y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. El cristiano es así exhortado por estos pasajes a dar obediencia y honor al poder que gobierna el país en el que se encuentra. Y esto es cierto para cualquier país. Así que en Perú, también. Repetimos. La sumisión es necesaria por dos razones, el castigo y la conciencia. Esto es lo que dice el versículo 5, que ya ha sido citado 2 veces. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. La sumisión es necesaria porque es según Dios que las autoridades castigan a los que hacen el mal. Las autoridades que existen han sido permitidas y oficialmente instituidas por Dios para este propósito. El que se resiste y se opone a la autoridad legítima merece y por lo tanto recibe un castigo. Por lo tanto, si queremos estar libres de multas, juicios o encarcelamiento, debemos cumplir con las leyes. Un gobernante, ya sea presidente, gobernador, alcalde o juez, sirve a Dios oficialmente aunque no conozca a Dios personalmente y por lo tanto no es salvado por la fe. Porque David no mató a Saúl. Porque Saúl, a pesar de su maldad, era el rey, y como tal, un representante de Dios. También hay que tener en cuenta que solo la autoridad oficial debe llevar la espada, es decir, tiene el poder de imponer la pena de muerte por un delito capital. También debemos someternos por nuestra conciencia, que nos exige no deber nada a nadie. Nos acusa o nos excusa dependiendo de nuestra actitud. Por ejemplo, no deberíamos denigrar al presidente. En el libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 5, Pablo dijo: escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. La conciencia es algo mucho más convincente, en detalle, que el simple miedo a la policía, el juez o el soldado. De hecho, en primer lugar, el hecho de que los creyentes son ciudadanos del cielo no los alivia de ninguna manera de ejercer sus obligaciones con el gobierno humano, incluso un gobierno malvado. Deben pagar impuestos sobre sus ingresos, propiedades y pertenencias personales. Asimismo, deben pagar tributos o derechos de aduana sobre los bienes importados. Además,
deben mostrar un temor respetuoso de los responsables de hacer cumplir la ley. Además, los creyentes deben devolver el respeto y el honor a cualquier persona que ocupe un cargo oficial, aunque no sea posible aprobar su conducta personal. En resumen, la actitud correcta es soportar cuando las autoridades toman decisiones difíciles de soportar. Esto inevitablemente implica sufrimiento. Algunas preguntas personales finales pueden ayudarnos a guardar mejor la palabra en nuestros corazones. ¿Cómo puedo honrar al presidente aunque nunca me haya visto antes? ¿Quiero mantener una buena conciencia cuando camino por las calles? ¿Cómo puedo honrar al Señor con respecto a mis obligaciones civiles? Hemos visto que la palabra exige sumisión a todo orden humano. Por lo tanto, la palabra de Dios une la legitimidad del castigo, el valor del honor, el mantenimiento de una buena conciencia y el amor por el Señor en nuestras vidas. Como los que no son del mundo, mas están en el mundo. Tengamos buen ánimo, el Señor no venció al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, y luego en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículos 3 a 5. En el próximo video, pensemos en tratar el tema de obedecer a Dios antes que a los hombres. Les animamos a preparar el siguiente video leyendo, meditando con la oración, las siguientes referencias bíblicas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 17 a 32. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 1 a 7. Leamos estos pasajes con la oración y que el Señor nos fortalezca y anime en nuestra fe. Recuerda que, si Dios quiere, pronto recibirás el siguiente video. En espera, que el Señor nos mantenga fieles en la oración por las autoridades, viviendo sobriamente, justamente y piadosamente. El Señor vendrá pronto. Esperémosle con paciencia y fervor.